evidentemente cuando transcurra el tiempo y, por supuesto, tendremos pues la misma flexibilidad. Vale. Muchísimas gracias. Intentaré ceñirme al tiempo asignado. Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer, lógicamente, que inviten a la Plataforma de Infancia a comparecer y a sus entidades miembro, pero sobre todo el hecho de que hayan puesto a la infancia como un eje de esta reconstrucción, ¿no? Supongo que habrá más comparecientes que dirán lo mismo, que el colectivo que defienden es muy importante y es necesario actuar en estas situaciones hacia ellos, pero de verdad y sinceramente creo que tenemos una deuda pendiente con la infancia en este país. Tenemos una situación mucho peor en la comparación con los países de nuestro entorno y además los niños y las niñas se han visto especialmente afectados no solo por el confinamiento y por las medidas que hemos tomado para parar la pandemia, sino también por las consecuencias que van a venir social y económicamente, ¿no? Por esa razón, cuando hablamos de reconstrucción, para nosotros es importante plantearnos antes qué hemos construido, cuál es la realidad de las políticas de infancia de nuestro país, ¿no? Y, como decía, tenemos un estado del bienestar que es incapaz de proteger adecuadamente a los niños, sobre todo a los más vulnerables. No me voy a explicar demasiado en esta cuestión porque, como bien ha dicho Gustavo, partíamos de una realidad muy clara y evidente, ¿no? Teníamos una de las tasas de pobreza infantil más altas de la Unión Europea, la segunda, a pesar de la reducción que ha habido en los últimos años. Este estado del bienestar tan debilitado y cuando se juntaron la falta de ingresos en los hogares por la crisis económica, lo que hizo es disparar la tasa de pobreza infantil por no tener mecanismos suficientes para proteger a los niños y las niñas. Y a pesar de que hemos conseguido una pequeña recuperación económica, los niños siguen siendo unos de los principales afectados por estas carencias de nuestro sistema. Lo hemos visto también, como decía Gustavo, en la educación, teniendo antes de la crisis la segunda tasa más alta de fracaso escolar, no, la tasa más alta de fracaso escolar de toda la Unión Europea, que evidencia un problema estructural que, a pesar de la reducción, sigue estando ahí, ¿no? Tenemos también un problema especialmente en el sistema de protección, porque a pesar de los avances legislativos, como fue la ley de 2015, seguimos teniendo un gran número de niños tutelados, no somos capaces de prevenir ese tipo de situaciones y además el acogimiento familiar no ha sido suficientemente apoyado y sigue siendo prioritario a día de hoy el acogimiento residencial. Este conjunto de situaciones, como bien comentaba antes Gustavo y seguramente trasladarán mis compañeros en esta comparecencia, se traduce al final en una falta de inversión en nuestro país. Eurostat plantea que hay un 1% de Producto Interior Bruto que invertimos menos que el resto de países de nuestro entorno, que la media europea. Estos son alrededor de unos 10.000 millones de euros menos de inversión hacia la infancia y la familia anualmente que estamos no priorizando en nuestros presupuestos frente a otro tipo de cuestiones. Y con estos pilares tan débiles, pues llegó la COVID. Llegó una enfermedad que es cierto que no ha afectado a nivel sanitario a los niños, como puede ser a otros colectivos como la gente más mayor, pero sí ha afectado tanto en el confinamiento como en las consecuencias posteriores. En el confinamiento los niños han visto especialmente dificultades para poder salir de casa, han visto situaciones más complejas en casa y también han visto mermado un derecho tan importante como la educación, algo que ha afectado a todos los niños, pero especialmente a los más vulnerables. Primero, con problemas para el acceso a esa educación telemática y al acompañamiento, porque no podemos olvidar que cerca de 100.000 niños en nuestro país no tienen Internet en casa, cerca de 500.000 de niños no tienen un ordenador con el que poder conectarse y alrededor de 1 millón de niños tienen una conexión muy precaria o tienen equipos que tienen que compartir en casa y, por tanto, no son suficientemente adecuados para seguir con su educación. El confinamiento ha generado más desigualdades. Dicen que la enfermedad nos iguala, en el caso de la infancia realmente nos ha desigualado aún más, no solo en esa brecha educativa, sino que ha habido un impacto en la salud mental de los niños, en la violencia, como nos explicarán después, por una mayor convivencia con los agresores a veces en el hogar, porque hemos tenido menos mecanismos, sobre todo de denuncia y detección, a pesar de que las organizaciones como Fundación ANAR han habilitado herramientas, pero seguramente insuficientes ante una política pública inadecuada. Y ha saltado también a la opinión pública, por fin, una realidad que teníamos latente, que es los problemas de conciliación. Algo que ha afectado a todos, pero especialmente a familias monomarentales, numerosas o con un único progenitor, porque han visto como la principal medida que se tomaba era la reducción de la jornada y, por tanto, la reducción del salario, algo impensable para familias como las monomarentales, donde la mitad de las familias están en riesgo de pobreza. Pero estos problemas de la enfermedad y el confinamiento no son temporales, los vamos a ver también en la desescalada, a lo cual también hemos trasladado propuestas para que en ese equilibrio entre la actividad económica y entre el control de la pandemia también se tengan en cuenta los derechos de los niños en temas como los campamentos, el ocio educativo y, bueno, no las hemos trasladado, no los abordaré porque no son tema de esta comisión. Pero sí que es tema de esta comisión abordar cómo estos problemas van a continuar en los años venideros, cómo esa nueva normalidad no va a afectar a todos por igual.
Por eso, las familias van a abordar pues, probablemente una crisis económica, especialmente en algunos sectores productivos, que a pesar de las medidas que se están desplegando, que son muy importantes, las familias van a tener que afrontar nuevos gastos, como pueden ser las mascarillas, más gastos en los consumos energéticos de los hogares o el gasto a Internet, que eso con una reducción de ingresos pues va a ver cómo se incrementa ese riesgo de pobreza de muchos niños y niñas. Igualmente, la escuela va a cambiar. Tendremos una escuela en la cual la presencia física será menor, tendremos, por tanto, que conciliar los padres y madres y tendremos que garantizar que esa educación telemática es para todos igual. En esta nueva normalidad hemos planteado una serie de medidas, en las cuales no me voy a explayar en aquellas que ya van a abordar mis compañeros y compañeras, bueno, en este caso compañeros, lamentablemente, y que están en el documento, ¿no? Cuestiones como la prestación por hijo a cargo, medidas para que la educación sea más inclusiva y equitativa, no solo en el derecho a acceso telemático, sino también con becas y ayudas para los más vulnerables, no solo en cuantía, sino también en tiempo, que ese es otro de los problemas que tenemos, la falta de certidumbre, de conocer qué cuantía van a recibir y recibirla antes de afrontar los gastos, o una ley de protección a la violencia tan demandada y tan esperada que llevamos ya cerca de 10 años y que parece que va a ver la luz y que tendrá que afrontar también estos nuevos enfoques que estamos viendo. Lo que sí que voy a intentar explicar con más calma son temas que creo que nos van a abordar hoy por parte de mis compañeros, como es la conciliación. En este caso, planteamos que ante esta nueva realidad y esta reconstrucción tenemos que abordar esto de manera clara, con permisos retribuidos para las familias, sobre todo con permisos de a lo mejor hasta el 50% para los dos progenitores y en términos iguales, para garantizar que no hay también otra brecha de género en este tipo de medidas, y seguramente estos permisos tengan que llegar casi al 100% para familias monomarentales o familias numerosas o en las que solamente hay un progenitor, en las que es inviable la conciliación. Tenemos que garantizar y no solamente promocionar otras medidas que se han puesto en marcha, como el teletrabajo, la flexibilidad horaria, la adaptación de la jornada o la reducción de la misma. Algo que tenemos que garantizar con instrumentos de seguimiento, pero también apoyar a aquellas empresas que garanticen este tipo de medidas. Y más allá de la situación que provoca la COVID, tenemos que seguir fortaleciendo medidas que se han puesto en marcha, como el permiso de maternidad y paternidad, garantizando que llega al menos a las recomendaciones de la OMS de 6 meses para garantizar la lactancia, pero también otro modelo de paternidad y un mayor apego en los primeros años de vida. Y en el caso del sistema de protección, también creo que debemos abordar 4 grandes ejes. Primero, prevenir esa situación de tutela del niño con medidas de apoyo a las familias e intentar reconducir aquellas situaciones que detectemos de riesgo, pero también ofreciendo más garantías en estos procesos a través de la figura de un juez que adopte y supervise las medidas como ha recomendado el Comité de Derechos del Niño. Hay que reducir la precariedad que año a año viven los sistemas de protección con un mayor apoyo y, como decíamos antes, promocionando realmente ese acogimiento familiar, especialmente en niños de 0 a 6 años y garantizando que no se separen los hermanos en este tipo de procesos. Hay que prevenir la violencia en el sistema de protección, como hemos visto en casos que han salido recientemente en este último año, con mejores protocolos, mayores canales accesibles de denuncia para los propios niños o la asistencia letrada para estos niños, como se produce en el caso del sistema de reforma. Y hay que apoyar esta emancipación de los niños que han pasado por el sistema de protección, garantizando que estos niños tienen salidas hacia un empleo digno o a la formación profesional o al acceso a estudios superiores, para que no acaben, como decía antes también mi compañero, con situaciones de riesgo o de explotación sexual. Me gustaría hablar de vivienda, de sanidad y de muchas otras cuestiones que lamentablemente no tengo tiempo para trasladar, pero están en el informe que les hemos entregado. Esperamos sobre todo que estas medidas que se puedan desplegar en nuestro país supongan ese avance en las carencias que venimos arrastrando. Y esperamos además que en ese futuro cercano, en esas políticas que vamos a construir, también tengamos en cuenta a los propios niños y niñas y que se escuche su voz y puedan participar en las decisiones que les afectan. Porque esto, aparte de ser un derecho que tienen los niños, es uno de los síntomas de los problemas que estamos manifestando en el día de hoy. Porque conceptualizamos a veces a los niños como futuros ciudadanos, cuando son ciudadanos de pleno derecho, porque no son un objeto mero de protección, son sujetos de derechos con todo lo que eso implica. Y a veces el Estado y la propia sociedad olvida sus responsabilidades para con los niños. Creemos que es importante que no estemos hablando meramente de un cambio de algunas medidas o de un cambio de algunas propuestas. Estamos hablando de un cambio de modelo de país, de cómo atiende nuestro Estado y nuestra sociedad a los niños y las niñas. Eso debe ser uno de los ejes de la reconstrucción. Por eso venimos muchos años demandando a las organizaciones un pacto de Estado por la infancia, porque no queremos un cambio en una legislatura, no queremos el cambio de un programa de gobierno, queremos un cambio real y absoluto en cómo concebimos a la infancia en España.
Por eso, ojalá avancemos en esta reconstrucción, ojalá avancemos en estos grandes consensos que, por suerte, se dan en temas de infancia en esta Cámara y consigamos, ojalá, presupuestos, programas, medidas que realmente cambien la realidad de estos niños y estas niñas. Así que muchísimas gracias y en su mano queda. Pues muchísimas gracias por su intervención, muy clara, y pues